abra su Biblia por favor. Mateo capítulo 10. Estamos ya terminando lo de la alfombra. Yo creo que para el miércoles, con el favor de Dios, ya va a estar todo completamente alfombrado este lugar. Mateo capítulo 10. A usted y a mí nos ha tocado vivir en medio del fragor de las profecías. De las profecías que se iban a cumplir antes de que Cristo Jesús regresara por su iglesia. Profecías que se iban a cumplir antes de que suceda el fin del mundo. Guerras, hambres, carestías, desempleo, enfermedades, corrupción, ataques terroristas, tsunamis, terremotos, violencia, crueldad, cuántas cosas. Usted y yo estamos viviendo en medio de este remolino de profecías. Estamos hablando de una serie de cosas que están sucediendo al mismo tiempo y en diferentes partes del mundo. Y todas estas cosas son cosas peligrosas, cosas que meten a la humanidad en un estado de miedo, de inseguridad, de incertidumbre. Y aquí estamos también los cristianos. No nos hemos ido al cielo. No ha sucedido el rapto. Y si quitamos la mirada de Dios, usted y yo también podemos ser arrastrados por el miedo, por la inseguridad, por la incertidumbre, y podemos perder la paz. Hoy está viniendo este movimiento del coronavirus, esta enfermedad que está impactando a mucha gente en el mundo. Como cristiano, si usted solamente está oyendo a la gente que está envuelta en el miedo, si usted solamente está escuchando las redes sociales, los noticieros, y no está escuchando a Dios, no está escuchando la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, usted puede ser arrastrado tremendamente por el miedo y perder la paz de Dios en su corazón. Qué importante que en un tiempo como estos sepamos quién es nuestro Dios, a quién estamos sirviendo realmente. Quiero predicar este sermón acerca de la soberanía de Dios. Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo está haciendo una de las declaraciones más maravillosas del Dios soberano. Mire lo que dice el Señor en los versículos del 28 al 31. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. La soberanía de Dios. Quiero hablar en primer lugar, nuestro Dios es un Dios soberano. El diccionario de la Real Academia Española define a la palabra soberano o soberana, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Es bueno que usted sepa que no hay nada ni nadie que esté sobre Dios, sobre su poder. Le voy a dar unos ejemplos. Muchas veces hay cristianos que de pronto le están teniendo más miedo al diablo que a Dios, y glorifican más al diablo que a Dios. Glorifican más al poder del diablo que al poder de Dios. Y nuestro Dios tiene una autoridad suprema sobre Satanás. Hay veces que he escuchado a cristianos
decir, no, no le quiero echar muchas ganas, porque en cuanto le echo ganas para Dios, el diablo se me viene encima y no me la ando acabando. Y de repente estos cristianos tontos, ignorantes, le dan un lugar más alto, más poderoso que al diablo, que a Dios mismo. ¿Quién le dijo a usted que con el diablo le va a ir bien en la vida? ¿A quién le ha ido bien con el diablo en la vida? La historia de la humanidad, el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Y cuando un ser humano de cualquier nación que sea, cuando se entrega a Cristo Jesús, es protegido por Dios, es liberado de Satanás y de todos los daños que el diablo le hizo en su vida, de toda la basura que le metió en su vida, es liberado y empieza a vivir en la protección de Dios, en la bendición de Dios. ¿Cómo es posible que de pronto algún cristiano dice, no me levanto para Dios, porque cuando hago decisiones para Dios me va peor la vida, el diablo se me viene encima? Ese es un gran engaño, esa es una gran mentira, es una gran inmadurez en la vida. ¿Quién le dijo a usted que el diablo era más poderoso que Dios? Cuando leemos la historia de Job, la Biblia nos enseña de una manera muy clara cómo es que el diablo le pidió permiso una y otra vez a Dios para traer daños a Job, y Dios en su sabiduría, en su soberanía, quería trabajar algunas cosas con Job y él permitió ciertas cosas. Pero es asombroso cómo el diablo venía a pedir permiso. ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido permiso para zarandearte? Pero qué tremendo es eso, amén. Ha pedido permiso, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano, Dios gobierna sobre todas las cosas y Él está sobre el mismo Satanás. En Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 19 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estos textos y muchos más, no tengo tiempo para hablar ampliamente de cada uno de estos ejemplos, pero estos textos y muchos más hablan con mucha claridad cómo Dios tiene bajo control a Satanás. Él no ha perdido el control. Nuestro Dios no ha perdido el control. Cuando el cristiano se empieza a asustar, una de las primeras cosas que sucede, ¿por qué se asusta? Es porque pierde de vista la soberanía de su Dios. Algo más, nuestro Dios tiene autoridad suprema sobre la misma muerte. El versículo 28 dice el Señor Jesús, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es nuestro Dios. Mire, Deuteronomio 6, versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Quién es el único que puede prometer que nuestros días sean prolongados? Aquel que tiene control sobre la vida, sobre la muerte. Y hay muchos textos en la Biblia donde la palabra de Dios nos habla con mucha claridad que es Dios el que decide cuándo, cómo, dónde. Es Dios. No es la muerte en sí. En Apocalipsis 1:18, oiga lo que dijo el mismo Señor Jesús. Yo soy Jesús y tengo las llaves de la muerte. Muchas veces, si usted no tiene cuidado
de pronto puede perder de vista esto y creer que el coronavirus lo puede matar. Nomás por accidente, porque le tocó, saludó al hermano equivocado y ya, eso lo va a matar. O que aquel que le amenazó de muerte tiene todo el poder. Oh, cuando Dios se involucra, nadie tiene el poder para quitarle la vida. Absolutamente nadie. Es Dios el que tiene control de la vida, de la muerte. Y es muy fácil tenerle miedo a la muerte, como si la muerte estuviera fuera del control de Dios. La Biblia enseña claramente que la muerte no está en control por sí misma, no está fuera del control de Dios. Es Dios. Qué tremendo es levantarnos en las mañanas, vivir la vida, trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer, salir de viaje, orar por los viajes, por lo que sea, y vivir con esa tranquilidad que estamos sirviendo a un Dios que Él dice cuándo, cómo y dónde. Nadie más puede hacer eso con la vida de un ser humano. Nuestro Dios tiene autoridad suprema sobre la muerte. Una cosa más, nuestro Dios tiene autoridad suprema sobre el infierno. Vamos a regresar a las palabras del Señor Jesús en el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay personas que piensan que el diablo es el que tiene el control, que él es el que decide. A ver, a ti te voy a mandar al infierno. Si él decidiera, nos manda a todos, mis hermanos, porque es cruel. ¿Cuántos dicen amén? Si él tuviera el control, él decidiera mandarnos a todos al infierno. Pero hay un Dios que controla todas estas cosas. El Dios, el creador de todas las cosas. Así es que cuando hablamos de Satanás, hablamos del infierno, hablamos de la muerte, no sé si se ha puesto usted a pensar, hablamos de tres cosas que muchas veces la gente le tiene más miedo de lo normal, creyendo que el diablo, el infierno y la muerte tienen una soberanía, y no la tienen. Sobre todo en el tema de los cristianos que se han convertido al Dios del universo, que se han convertido a Cristo Jesús, que son hijos de Dios, han sido lavados con la sangre del Cordero. Cristo pagó un precio en la cruz del Calvario para salvarnos. Oh, hermano, vale más que usted sepa que hay un Dios soberano sobre todas estas cosas. ¿No le da un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche? Y alabamos, Señor. Satanás, la muerte, el infierno mismo están totalmente bajo la autoridad suprema del Creador de todas las cosas, nuestro Dios. Un ejemplo más, nuestro Dios tiene autoridad sobre las circunstancias. Cuando hablamos de circunstancias, podemos hablar de climas, podemos hablar de enfermedades, viajes. Hay un Dios que tiene poder que nosotros los seres humanos no tenemos. Mateo 5, versículo 45 dice que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos, y hace llover sobre justos e injustos. Que hace llover sobre justos e injustos. Él controla todo esto. Una de las grandes enseñanzas que podemos recibir de las plagas de Egipto, ponga atención a esto, porque este problema del coronavirus no es otra cosa más que una plaga que se extiende por el mundo, por la razón que sea, el que haya tenido la culpa, pero al final de cuentas está enfermando gente. Y lo que sucedió en Egipto, hermano,
es como para enseñarnos con una claridad maravillosa quién es nuestro Dios. En Éxodo capítulo 9 vamos a leer un poquito, versículos del 4 al 7 y después el versículo 26. Dice así: y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, entre los que no cristianos y cristianos, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y después dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Cayó una granizada asesina sobre toda la nación de Egipto, pero en ese lugar llamado Gosén estaban los hijos de Dios, y ahí no fue tocado para nada, absolutamente. Qué tremendo es cuando los cristianos conocen quién es su Dios, qué capacidades tiene su Dios. Nuestro Dios tiene un total control de las plagas. Nuestro Dios tiene un total control del coronavirus y de cualquier otra cosa. Éxodo capítulo 10 versículo 23 dice: ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Gosén. Iglesia, cuando usted se entregó a Cristo Jesús, usted entró en Gosén. ¿Cuántos dicen amén? Usted entró bajo el abrigo, a vivir, a morar de aquí en adelante bajo la sombra del Omnipotente, dentro del abrigo de nuestro Dios. Nuestro Dios tiene una soberanía sobre las circunstancias de una manera muy maravillosa. Josué oró y el sol se paró todo un día. Elías oró para que no lloviera y no llovió. Después oró por lluvia y llovió bastante. El Señor Jesús paró los vientos ciclónicos a una orden de su palabra. Todas estas historias y muchas más nos enseñan quién es nuestro Dios, a quién estamos sirviendo. No tenemos ninguna imagen aquí, no tenemos ningún otro Dios. Hablamos del Creador de todas las cosas. ¿Está conmigo? Así es que no hay cosa que se le salga de las manos a Dios. A nosotros como seres humanos se nos puede salir de la mano un matrimonio, un hijo, alguna otra cosa, pero nuestro Dios no tiene ese problema. Él es soberano. Es muy fácil tenerle miedo a las circunstancias, como si las circunstancias estuvieran fuera del control de Dios. Si hay algo que a mí me anima de la vida cristiana en estos últimos 42 años, ¿qué cosas no he enfrentado? ¿Cuántas enfermedades han venido los últimos 42 años? ¿Cuántos actos terroristas? ¿Cuánta violencia? ¿Cuántas corrupciones, carestías? ¿Cuántas cosas he enfrentado los últimos 42 años? Pero le voy a decir una cosa: he servido a Cristo todos estos años y una y otra vez he ido a ese Dios que tiene todo bajo control, que es soberano, y Él siempre ha estado ahí, hermano, y las cosas han estado bien con nuestro Dios. No, nada más póngase a pensar los últimos 42 años, cuando yo le entregué mi vida a Cristo Jesús, lo que la iglesia y el cristianismo ha crecido por toda la tierra en los últimos 42 años, y al mismo tiempo han crecido todos los peligros. Todas las profecías se han ido cumpliendo fielmente, hermano, y al mismo tiempo la iglesia, junto con todos los peligros, ha ido creciendo el avivamiento por toda la tierra. ¿Por qué sucede algo así? Porque hay un Dios en el cielo, dijo Daniel, porque hay un Dios en el cielo, Dios soberano, que no se le escapa nada. ¿Cuántos dicen amén?
Es más, nuestro Dios tiene autoridad suprema sobre los gobernantes, etcétera. Él tiene autoridad suprema. Nuestro Dios es un Dios soberano. Quiero decirlo de otra manera. En segundo lugar, quiero decirle, Dios tiene todo bajo control. Mire, estas palabras del Señor Jesús es interesante porque no las dijo otro profeta, otro apóstol. El mismo Señor Jesucristo las dijo. Y está enseñando una de las lecciones más importantes de la vida: que Dios tiene todo bajo control. Él dice aquí en este texto: no tengan miedo. Él está al tanto, inclusive dice, de los pajarillos. Cuando un pajarillo muere, Dios está al tanto, dice el Señor. ¿Cuánto más no estará al tanto de ustedes? Ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. ¿Cuál era la enseñanza que estaba dando el Señor Jesús? Que Dios tiene todo bajo control. Nada más que hay veces cuando enfrentamos circunstancias difíciles nos asustamos y de repente no sentimos a Dios y empezamos a pensar: ¿dónde está Dios? Pero este texto, estas palabras del Señor Jesús traen una de las enseñanzas más poderosas de toda la Biblia, mis hermanos. Sobre todo a nosotros, esta última generación, que íbamos a vivir una generación de guerras como nunca en la historia, de armamentos como nunca en la historia, de hambres, de enfermedades como nunca en la historia, y de tantas cosas peligrosas que se iban a multiplicar todas en la última generación. Y hoy lo estamos viviendo en carne propia, hermano. Dígame si no es cierto. Agarre usted el periódico y desgraciadamente la mayoría de las noticias son negativas. Cuando llega a salir una positiva, la pongo en mi estado y que corra por todos lados. Porque desgraciadamente la mayoría de las noticias son negativas de lo que está sucediendo en este mundo. Pero este texto, el Señor nos está dando una lección maravillosa a sus hijos de todos los tiempos. Él tiene todo bajo control. Él está al tanto cuando cae un pajarillo. ¿Cuánto más no va a estar al tanto de ustedes?, dice el Señor Jesús. El comentarista William Barclay lo describe de esta manera: ningún pajarillo se posará en el suelo sin que Dios no lo sepa. Dios lleva la cuenta hasta de los cabellos que tienen en su cabeza. Dios cuida de una manera minuciosa, dice William Barclay, minuciosa de sus hijos. Qué fuerte está eso. De una manera minuciosa de sus hijos. Ese es nuestro Dios. A lo largo de toda la Biblia vemos cómo Dios permitió muchas cosas que al ojo humano se miraron como tragedias. Como que Dios no pudo proteger a sus hijos en ciertos tiempos difíciles de la historia del ser humano. Pero Dios siempre tenía un plan eterno. Dios siempre tenía una razón o muchas razones eternas. Póngase a pensar en la vida de José. 13 años infernales. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba aquel Dios que le había puesto esos grandes sueños en el corazón? Y de pronto viene tragedia tras tragedia tras tragedia. 13 años infernales, de los 17 años a los 30 años. Lo que José no sabía es que Dios lo había metido a una escuela celestial por 13 años para que desde 30 años en adelante gobernara Egipto y hiciera un impacto a todas las generaciones de todos los tiempos. Si hay alguien que ha influenciado mi vida en los últimos 42 años, es José, el de la Biblia.
cuánta gente ha bendecido su historia. Pero muchas veces cuando somos usted y yo, cuando somos nosotros los que estamos enfrentando una circunstancia difícil y decimos, ¿y dónde está Dios? Está en el mismo lugar donde estaba cuando José pasó todo lo que pasó. El Señor está en el mismo lugar en su trono cuando estaba, cuando crucificaron a Jesús, cuando mataron a Juan el Bautista, cuando mataron a Esteban, las persecuciones de la iglesia. Él siempre ha estado en su trono. ¿Por qué permite que sucedan cosas? No lo entiendo todo. Un día lo vamos a entender allá. Pero en Génesis 50, versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando usted lee el libro de Job, usted mira a Dios siempre tras bambalinas. Dígame si no es cierto. ¿Verdad que sí? Nada más que Job no miraba lo que usted y yo ahora miramos. Pero cuando usted y yo estamos leyendo el libro de Job, Job prácticamente está viviendo un infierno. Pero Dios está todo aquí, detrás de todo esto, tratando con el diablo y dando permiso, y aquí no le puedes entrar, y hasta aquí tienes permiso. Ya después vemos el cambio maravilloso que vino sobre la vida de Job y una familia maravillosa que vino, y cuántas cosas y lecciones para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Jeremías 23, 24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Él tiene esa capacidad. Él llena todo. Hebreos 4, versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios tiene todo bajo control. Me encanta lo que dice el Salmo 121. Versículos 3 y 4 habla de Dios. Dice: ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Qué tremendo. Ahora, con este movimiento del coronavirus, es tan fácil que nos olvidemos a qué Dios estamos sirviendo. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo todos los días oro, hablo con Dios, y yo me acerco a Él. Así como hemos enfrentado las crisis en el pasado, cuando hubo los ataques en Nueva York, en las Torres Gemelas y en otras partes de Estados Unidos, no nada más fue sacudido Nueva York, fue sacudida toda la tierra. Yo viajaba por diferentes ciudades y países en esos días, y era impresionante la soledad en los aeropuertos, el temor. Pero yo seguí trabajando. Y qué tremendo es que sepamos quién es nuestro Dios. El profeta Isaías habla unas palabras que hay que ponerle atención en el capítulo 43, versículos del 1 al 3. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, coronavirus y cualquier otra cosa, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Él dice: yo, Jehová, el Dios tuyo. ¿Pero qué dice usted? ¿Usted dice mi Dios? Porque él confiadamente dice: yo, Jehová, el Dios tuyo. ¿Y usted puede decir igual? Mi Dios. Si usted puede decir igual, mi Dios, entonces usted está bien. Entonces usted está seguro. Las últimas palabras del Señor Jesús
un poquito antes ya de irse, ya está despidiéndose de los discípulos. Ya se va al cielo, los va a dejar solos. Y una de las últimas palabras en Mateo 28:20 les dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta que esto se acabe, hasta el fin del mundo. Yo voy a estar con ustedes todos los días, todos los días. Él es Dios, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es soberano. Él tiene todo el poder para hacer eso. Ni siquiera el diablo puede ser omnipresente, pero nuestro Dios sí. Así es que nuestro Dios tiene todo bajo control. Quiero ir a mi tercer punto. Nuestro Dios soberano es nuestra máxima seguridad. El versículo 28, una vez más: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, aquel que tiene control de todas las cosas. Mire, uno de los salmos más maravillosos de la Biblia es el Salmo 91. A lo mejor usted necesita estudiarlo un poquito en su casa, tomar tiempo con el Salmo 91. Se lo voy a leer. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que quiere decir, aquel que sirve a Dios va a morar bajo la sombra, bajo la protección del Dios omnipotente, que todo lo puede. Él puede protegernos. ¿Cuántos dicen amén? Él puede protegernos. Aleluya. Nuestro gobierno ha fallado para proteger a México. Estamos orando por este nuevo gobierno para que lo logre. Muchos hombres han fallado, pero nuestro Dios puede proteger a sus hijos. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Un castillo era una protección prácticamente. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. La palabra peste significa enfermedad, o una enfermedad que corre por el mundo. Peste destructora. Habrá pestes, enfermedades. Aquí dice: de la peste, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. En sus caminos estarás seguro, en sus leyes. Mientras sirvas a Dios, vas a estar seguro. Yo sé que algunos de ustedes, si no les gusta el trabajo, ya lo van a agarrar de pretexto y no van a ir a trabajar, porque están agarrando la oportunidad. No, vayas a trabajar. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, otra vez enfermedad, pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice la palabra de Dios. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Te has entregado a Dios. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada, tu morada. Plaga. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre, dice el Señor. El arca de Noé, mis hermanos, es una ilustración muy maravillosa. Estaba cayendo el juicio por todos lados, el diluvio matando, arrasando gente por todos lados. Pero Dios dio una orden que se hiciera un arca de protección, y los que creyeron fueron protegidos. Desgraciadamente es una pena, pero animales creyeron más que seres humanos. Es una pena, pero así fue, desgraciadamente. Hoy, tristemente lo podemos decir, hay muchos seres humanos que no les interesa servir a Dios, y están pagando las graves consecuencias porque están viviendo fuera del arca.
¿Qué es el arca hoy? El arca hoy es Cristo Jesús. El arca hoy es el cristianismo, es la vida cristiana. El arca hoy es la iglesia, es servir al Señor. Es una creación de Dios para que los seres humanos vayan a las iglesias, sirvan a Dios, aprendan sus leyes, la constitución divina y sirvan al Señor. Esa es su protección. El arca es el día de hoy. El Salmo 46, versículos del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, tsunamis, huracanes, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos, dice el versículo 7, está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 27, 4. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Yo sé que es más fácil que usted esté viendo las noticias todos los días y esté escuchando más a toda la bola de miedosos que estar escuchando la palabra de Dios. Es más fácil estar escuchando los noticieros que están vendiendo y vendiendo y vendiendo, que repiten al cansancio toda mala noticia porque ellos quieren vender. Acuérdense que en medio de todo hay anuncios, hay mucho dinero involucrado. Por eso pobrecita la gente que la televisión los está educando. Pobrecita la gente que la televisión educa a sus hijos. Los noticieros se convierten desgraciadamente en un instrumento para envenenar a la gente en muchos sentidos. Tengo la costumbre de leer el periódico todos los días, solamente para mantenerme informado, pero le voy a decir una cosa: yo necesito estar informado de lo que está pasando en Nogales, en México y en el mundo, pero yo no vivo alimentándome de todo eso. Yo duro buen tiempo estudiando la Biblia, leyendo libros cristianos, haciendo sermones y muchas otras cosas que alimenten mi vida, mi fe. Pero hoy tanto los noticieros como las redes sociales, hermano, han hecho un pánico, han traído un pánico a la gente. Walmart en diferentes lugares de Estados Unidos. Estábamos en, creo que era Calexico, donde estábamos, San Luis, Arizona, esta mañana. Mi esposa y yo, mi esposa entra al Walmart, toma fotografías y yo creía que estaba viendo Cuba, que estaba viendo Venezuela. Cuando fuimos a Cuba, cuando fuimos a Venezuela, era una tristeza ver la falta de mandado en muchas cosas. Y cuando mi esposa me trae esas fotografías, dije: Dios mío, ¿cómo Estados Unidos, el país más rico de la tierra, parece Cuba ahorita? Parece Venezuela. El pánico en la gente. Usted es un hijo de Dios. Lo curioso del caso es que está desapareciendo mucho el papel de baño. Y digo: ¿pero por qué el papel de baño? No entiendo. ¿Por qué el papel de baño? Ahora ya después no van a saber qué hacer con tanto papel de baño cuando pase esto, porque esto va a pasar. Van a tener que venderlo o van a tener que provocarse mucha diarrea. Yo no sé qué van a hacer. Pero el miedo no anda en burro. Y usted es un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se entregó a Cristo, usted se metió en el abrigo del Altísimo. Usted no está en una religión esta noche. Usted no está en otra religión. Usted está en los caminos de Dios. Usted rige su vida por las leyes de Dios, por las enseñanzas de Dios, por este libro, por la palabra de Dios. Aquí están no nada más las leyes, aquí también están las promesas. Aquí están las promesas de Dios. Pedro iba caminando sobre el agua, todo iba bien.
Pero dice la palabra de Dios que de pronto quitó la mirada de Jesús y miró los vientos y se empezó a hundir. Cuando el cristiano quita la mirada de Jesús, se va a empezar a hundir en el miedo. No puede usted quitar la mirada de Jesús. Yo sé mujeres que son más miedosas normalmente, pero por favor, no quite la mirada de Jesús. Usted es una hija de Dios. Usted está metida en el abrigo del Altísimo. Está morando bajo la sombra del Dios omnipotente, del que todo lo puede. Así que nuestro Dios soberano es nuestra máxima seguridad. Quiero terminar mi sermón. Según las profecías de la Biblia, de la palabra de Dios, todo en este mundo seguirá empeorando. Todo se está preparando para el rapto, mis hermanos. Un avivamiento que está corriendo por toda la tierra. Dios está levantando su iglesia, preparando su iglesia para el día del rapto, y cada día se acerca más esto. Cada día se acerca más. Y después del rapto todos sabemos que va a empezar el fin del mundo. Los juicios de Dios van a caer sobre toda la tierra, y en menos de 7 años va a haber las peores catástrofes de la historia. Amén. Pero eso va a suceder después de que Cristo se lleve a la iglesia al cielo. Así es que la profecía dice que esto va a ir empeorando en toda la tierra. Ahorita es el coronavirus, mañana va a ser otra cosa, ayer fue otra cosa. Estamos viviendo tiempos proféticos. Entienda que todo esto está preparando solamente para el día del rapto. Estamos acercándonos a cada día más y más al día del rapto. Cristo viene por su iglesia. Así es que ahorita más que nunca tenemos que tener los ojos puestos en nuestro Señor Jesucristo, saber quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es soberano, a Él no se le sale nada de control. Usted siga viviendo la vida, tome las medidas normales, sabias, inteligentes, lo que usted pueda hacer como ser humano, pero entienda, necesitamos algo más que eso. Necesitamos la protección de Dios, y no hay otro camino más que servir a Dios con todo el corazón, servir al Dios soberano, porque Él es el único que nos va a proteger de esto y de lo que siga viniendo hasta el día que nos vayamos al cielo. Dele un fuerte aplauso a Cristo Jesús esta noche. Te alabamos, Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor. Voy a pedir todo rostro inclinado, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. He predicado este sermón, la soberanía de Dios, la soberanía.